Glorifiquemos, benditos hermanos y benditas hermanas de corazón, al Creador de los cielos y de la tierra, y a nuestro Señor Jesucristo, porque nos permiten en estos tiempos de apostasía, en estos tiempos de principios de dolores de parto, un bendito día más, de tener el tercer cielo abierto para este bendito maná, para esta bendita riqueza que Dios nos trajo inmerecidamente mediante nuestro Señor Jesucristo. Démosle gracias con acción de gracias, no de labios, para afuera. Bendito hermano y bendita hermana, antes de abrir esta bendita boca, siempre la enseñanza es pedirle a Dios para que nos dé comprensión, para que nos abra el corazón, para que nos dé entendimiento. Yo ya he orado antes de esta bendita enseñanza para que Dios me permita ser un instrumento, pero le debemos de pedir con un corazón limpio. Y si traemos algún tropiezo, antes de ponernos a cuentas con Dios, antes de venir a ser oidores o de dar su bendita palabra. Bendito hermano y bendita hermana, también he orado para que Dios dé discernimiento, pueda tocar los corazones, quiera tocar los corazones de los que vienen con hambre, con sed de justicia, con los que vienen con temor. Yo he orado por todos los suscriptores, por todos los seguidores que vengan con este fruto, con hambre y sed de justicia, por los que estén predestinados el día de mañana para escuchar esta bendita palabra por este medio o por cualquier otro medio, por los que ya no están y se han separado para que Dios los traiga, los humille y los traiga de regreso. Yo he orado por todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Puerto Rico, en Venezuela, en Uruguay, en Argentina y en todo lugar donde Dios permita que llegue esta bendita palabra. Así me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 20 del libro del Génesis, capítulo 9, versículo 25. Vuelvo a repetir, este bendito libro del Génesis, capítulo 9, versículo 25. Ayer, bendito hermano y bendita hermana, estamos viendo una enseñanza, una plataforma que Dios pone desde el Antiguo Testamento, proféticamente como una sombra, para poder entender este bendito camino, para poder entender por qué hay tanto insensato, tanto incrédulo, tanto que no pueden conocer a Dios desde que vimos Génesis, desde que vimos a Adán y a Eva aquí en Génesis, y seguimos con Génesis viendo todo esto. Bendito hermano y bendita hermana, ayer vimos la embriaguez, la vid, el que haya visto la desnudez de su padre, los que no vieron la desnudez, y proféticamente, como una sombra de lo que iba a venir, lo que acontece a todos aquellos que fueron llamados por la puerta del redil y que no pueden ver por el pecado la vestimenta que Cristo Jesús traía, primeramente, que es la presencia de su Padre, y que cuando le decían demonio tienes, ¿tú quién eres? No lo reconocieron como sacerdote, no lo reconocieron como hijo de Dios, porque vieron su desnudez. Así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, a los verdaderos siervos que estamos trabajando y plantando una vid, que estamos trabajando en el campo, en la obra, porque también vimos lo de la viña, también vimos lo que Cristo Jesús plantó, y de igual manera que es estar trabajando hoy en el campo, en su obra, sembrando, y todos los que estamos consagrados en la cruz nos dicen legalistas, nos dicen exagerados, nos dicen que estamos mal, nos dicen que cuál es nuestra cobertura, y no pueden ver, y ven una desnudez cuando tenemos la vestimenta del Espíritu Santo. Y de igual manera, Sem y Cam, recuerde
que ellos no vieron la desnudez, ellos fueron hacia atrás y fueron con ropas para cubrir la desnudez, y vimos también que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que nosotros, los que creímos en Cristo Jesús, somos obreros, somos instrumentos suyos para vestir con la obra, con una consagración, con la presencia de Dios, con amor, y que lleguen a ser el día de mañana apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, que es la vestimenta. Bueno, ahora, ¿qué pasó con Cam y qué pasa con estos que no creen en Cristo? Porque no por decir Cristo vive y por ir a predicar a Cristo y por ir a una congregación, no por eso creen en Cristo. Porque hay muchos Cristos, no lo digo yo, lo dice la palabra. El Cristo de la Biblia, el creer en el Cristo verdadero, en el Hijo de Dios, el creer es la acción de hacer. No de decir, sí creo de labios para afuera. No, eso no es creer. Creer es la acción de hacer. Y si Cristo Jesús dijo, mueran, tomen su cruz, dejen sus vidas, no pequen más, síganme, los necesito, sean luz. Y si nosotros lo hacemos, creemos. Pero cuando no lo hacemos, hacemos otro Cristo falso, como dicen Gálatas. Hay muchos evangelios, no hay que haya muchos evangelios, sino solo uno. Vendrán muchos a decir, el Cristo está aquí, el Cristo está allá, no vayan. Entonces, eso es el creer, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, Cam pecó. ¿Qué pasó? ¿Qué profecía hay aquí que ayer estábamos profundizando y que a mí me da horror, me da terror? Porque los que entraron por la puerta del redil al arca, los que tuvieron una hechura y después fueron incrédulos, transgredieron el pacto de Dios, entonces Dios los hace, los entrega a Satanás para que Satanás se disfrace de ángel de luz por medio de ellos y los ocupe para tentar, para engañar, para predicar en contra del evangelio, en contra de la verdad. Y van a ser utilizados para que vayan con los que guardamos la palabra a ver si verdaderamente, y Dios lo va a permitir, porque Dios va a permitir que sean sirvientes del diablo para una obra, para que sean nuestro gimnasio, para que vengan a tratarnos de seducir, para tratar de probarnos. Y a mí me ayudan mucho, como yo le decía ayer, y le pongo una parábola, le pongo un ejemplo para poder profundizar, un ejemplo que yo he venido dando desde hace mucho tiempo. Tengo un hijo que tiene 6 años y tengo una casa en una esquina donde hay 2 avenidas y continuamente están pasando autos y tengo un jardín y mi hijo vuela el balón y ha salido 2 veces detrás del balón y 2 veces se ha salvado y 2 veces ha estado a punto de ser atropellado. Entonces yo hablo con mi hijo y le digo, hijo, tengo que salir al extranjero a trabajar por 1 mes. Prométeme, si me amas, que si se vuela el balón, no vas a salir detrás de él, sino que vas a esperar a que yo venga para que te compre tu balón. Prométemelo, hijo. ¿Me puedo ir tranquilo? ¿Confío en ti? Sí, papá, te lo prometo. Bueno, pero yo lo voy a probar. Y no me voy a ir al extranjero. Me voy a esconder en un tapanco que tengo arriba, donde mi hijo nunca sube. Y voy a contratar a un muchacho malo que tenga 8 años. Y le voy a decir, si tú convences a mi hijo, le voy a decir, vuela tú el balón. Y vas a tratar de convencer a mi hijo de que salga. Y si tú lo logras convencer, yo te voy a dar un pago, parábolas, de 1,000 pesos. Para un muchacho, 1,000 pesos son muchos. ¿Estás de acuerdo? Sí.
pero solamente si lo convences. Ok. Y lo contrato al niño, ¿verdad? Y me voy, yo, supuestamente, pero me subo arriba. Y viene este niño al día siguiente y toca. Vengo a jugar, ay, sí, pásale, pásale. Y sacan el balón. Y este es astuto, el primer día no lo vuela. Es listo el muchacho. Y está una semana jugando y mi hijo se divierte mucho con él. Pero a la semana, vuela el balón. Y le dice, ¿qué esperas? Sal por el balón. Y el niño se queda pensando y se acuerda. Como Adán y Eva, se acordó cuando la serpiente le dijo, come del árbol. Dijo, no, Dios nos ha dicho que de todo árbol podemos comer menos de este. Y el niño se acordó de lo que le prometió a su papá. Y empezó una lucha. Porque el otro le empezó a decir, ándale, si no ya no voy a venir a jugar, ¿eh? Y el niño sabe que le faltan 3 semanas para que su papá venga. Y empieza el niño, híjole, si no salgo y me quedo, me voy a quedar sin diversión, me voy a aburrir, y empieza una batalla. Es la batalla que tenemos muchas veces cuando viene Satanás a seducirnos. Y en sus pensamientos y con el niño le están diciendo que salga. Es más, él dice, no puedo salir porque le prometí a mi padre, como dijo Adán y Eva, el no salir. Ándale, mira, y si es astuto va a decir, me ofrecieron 1,000 pesos, le voy a ofrecer 500, con tal de llevarme la mitad. Mira, te doy 500 pesos porque yo tengo ganas de jugar, pero sal por el balón. Y otra tentación más, y otra seducción más. Y dice, al cabo tu papá no está, no se va a dar cuenta, no te ve. Y el papá está espiando. Si el niño sale, quizás lo atropellen. Pero si no lo atropellan, el papá se va a quedar siempre preocupado porque sabe que su hijo no va a ser obediente y un día va a morir. Si su hijo dice no, y el muchacho se va enojado y él se queda firme, el papá va a quedar tranquilo y el hijo pasó una prueba y tuvo un crecimiento. Así, bendito hermano y bendita hermana, Dios opera mediante los que ha entregado al enemigo, que nos vienen a seducir, nos vienen a tratar de engañar, nos vienen a tratar de rascar el oído, nos vienen a tratar de poner una mesa codiciable, y Dios nos va a probar a todos. Así que ya estamos. Si usted ha sido llamado y yo fui llamado mediante este evangelio, ya depende de cada uno o ser sirviente de Cristo o ser sirviente de Satanás. Y lo amargo y lo triste es que si yo desobedezco como Caín, entonces voy a ser un instrumento engañado que piense que estoy en la verdad y que piense que soy cristiano. Ese es el poder de Dios, esa es la destrucción repentina, esa es la maldición que Dios manda. Maldito serás, Cam. Y luego, siervo de siervos, aquí está, siervo de siervos, yo soy siervo de Dios, será a sus hermanos. De hecho, le voy adelantando. ¿Cuándo se cumple esta profecía? Bueno, cuando el pueblo de Dios pasa a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, los adversarios, la descendencia de Cam, trataba de comprar a los del pueblo de Dios, trataba de seducirlos para que no cumplieran con la obra de Dios, de destruir todos sus ídolos, de matar a todos, de no dejar con vida a nadie, de quitarlos de la tierra, de expulsarlos de la tierra. Pero ahí está la seducción. ¿Qué pasó con el pueblo? Que les perdonaron la vida y los volvieron tributarios. Y vea, ahí está en el libro de Josué, de Jueces. Una vez que murió Josué, y Dios se molestó con ellos, se enojó, pero Dios permitió a este pueblo para seducirlos, para tentarlos,
y cayeron pues por lo que la mayoría cae, hermano y hermana, ¿no? Porque también hoy la descendencia del enemigo a los que Dios ha entregado, ¿con qué cree que seducen? Pues casi siempre hablan de prosperidad, la mayoría de las congregaciones, y muchos les gusta escuchar los deseos de la carne. Bueno, entonces, este es el amor de Dios, este es el horno, este es el fuego, como dice en Santiago, ¿verdad? Que vamos a ser probados, que nos gocemos cuando somos probados y que una vez que pasamos la prueba recibiremos la corona de vida. Alabados a Dios. Pero todos, hermanos y hermanas, todos vamos a ser probados y ellos son siervos del diablo, son siervos manejados por Dios, pero se van a ir al lago de fuego. Bueno, dijo más, Dios también dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem. ¿Quién estaba diciendo esto? Noé. ¿Quién representa a Noé? Cristo. A los que reconocieron, a los que no vieron su desnudez, a los que trabajaron para vestir. Bendito por Jehová. Ahora, no es por obras, bendito por Jehová. Si yo puedo hacer una obra, bendito hermano y bendita hermana, y si puedo hacer una obra buena, no soy yo, es Dios. Y la bendición es de Dios, cuando nosotros guardamos su ley. Bendito por Jehová, mi Dios, sea Sem. Primeramente, el primogénito, Sem. Primero, antes de Jafet, es Sem. Dice, sea Sem, que ya le dije que vamos a ver las genealogías, las descendencias de los hijos de Noé. Y de Sem viene todo el pueblo hebreo, como lo vamos a ver. Dice, y sea Canaán su siervo. Canaán ya está profetizando ahí Moisés, o Dios más bien, por medio de Moisés, toda una nación que todavía no existía. Porque Can todavía no tenía hijo. Y ya estaba profetizando Dios, ¿verdad? Ahora, y sea Canaán su siervo. Así que espero, bendito hermano y bendita hermana, que vaya entendiendo esta bendita, maravillosa de enseñanza. Por eso, el principio de la fe es el temor a Dios. Por eso yo puedo quedar como un cristiano engañado, sin la unción, y ser un instrumento en contra de Cristo Jesús, como lo dijo Pablo. Pero por ahí lo digo llorando, que muchos son enemigos de la cruz de Cristo. Así lo digo llorando. ¿Sí? Que se jactaban de ser cristianos, se jactaban de conocer a Dios. Y son los que vienen a seducir. Son instrumentos del diablo que Dios permite que los utilice. Ya le dije, o para que seamos edificados y para que Dios nos tiene, o para caer. Pero Dios es justo, porque si Dios me permite que sean mis sirvientes para venirme a probar y yo caigo, Dios es justo. Él me advirtió que el pecado paga un salario y que yo creyera en su bendita palabra, que no fuera incrédulo. Pero si yo echo mano de este gimnasio, de esta bendición, porque es una bendición que Dios nos ha dejado, y echo mano de ella, yo voy creciendo. Por eso dice la palabra, amen a vuestros enemigos. Si te pide un vaso de agua, dáselo. Pero hay muchos que se la pasan criticando y peleando y bla, bla. No, hermano, no, mire. Cuando uno viene a tratar de engañarme, sí, le digo no, escrito está y no me dejo engañar, mas no me pongo a contender con ellos, ni a discutir con ellos. Bien, dice en el 27, engrandezca Dios a Jafet. Ahora fíjense bien. Primero dice, bendito por Jehová, Dios se hace. Bendito por Jehová. Porque de Sem vamos a ver que sale todo el pueblo de la circuncisión. Lo que se conoce hoy como el pueblo judío. En la antigüedad como el pueblo hebreo. Ahora, al decir bendito por Jehová, es que este fue el único pueblo
en el Antiguo Testamento que conoció al Dios de los cielos y de la tierra. El único. Todas las demás culturas, todas las demás naciones, como Egipto, como los edomitas, como los sirios, como los filisteos, todas las demás culturas que habitaron sobre la tierra en aquel entonces, ninguno conocía al Dios de los cielos y de la tierra, ni tenían una ley dada por Dios, más que el primer pueblo. Y esta es la descendencia de Jehová. Jafet, como lo vamos a ver, no tuvo la circuncisión. Ya le dije que Jafet representa la genealogía de todos los que no éramos hebreos. Ahora, ¿por qué dice engrandezca Dios a Jafet? Bueno, porque cuando vino Cristo Jesús, vino, se le conoce como la piedra angular, vino por uno que no era su pueblo, por gentiles, que es la descendencia de Jafet. Y proféticamente nos engrandeció también Dios al traernos la salvación, a los que no éramos su pueblo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Fíjese bien, y habite en las tiendas de Sem. Vea la profundidad, hermano. Vea la profecía. Ahora, aquí el primer pueblo fue de la descendencia de Sem. Pero cuando vino Cristo Jesús, vino a hacernos uno solo, a los que creímos. Y los que no éramos pueblo de Dios, de la descendencia de Jafet, hoy habitamos junto con Pablo, con Pedro y junto con todos los de la circuncisión en el prepucio que creyeron en Cristo Jesús, pasamos a ser uno solo y pasamos a habitar juntos en un solo cuerpo. Alabado sea Dios. Y quiero decirle que estas dos descendencias que Dios bendijo siguen existiendo. La de Cam desapareció. Claro, espiritualmente existe hoy, ya dije quiénes son, pero en la carne, esta descendencia de los cananeos, de los filisteos, de los jebuseos, desaparecieron. Los edomitas también desaparecieron. De hecho, las culturas más antiguas y las naciones más antiguas de la Biblia es Egipto, es el pueblo hebreo y son los árabes. Son las naciones más antiguas que han subsistido. Han habido más naciones en el Antiguo Testamento, pero muchas desaparecieron. Como la descendencia de Cam. No existe ya. Pero la de Jafet y la de Sem siguen existiendo todavía. Acuérdense que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir, porque la descendencia de Cam existe hoy proféticamente en los que han transgredido la ley y han visto la desnudez de Cristo que vino a plantar una viña. Bien, ya le dije lo que es la viña, una consagración total, la cruz de Cristo, que fuimos comprados. Dice, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán también su siervo. Amén. Porque hoy, bendito hermano, a mí me ha servido mucho en estos 17 años que he tenido el privilegio de ser pueblo de Dios. He tenido el privilegio de que muchos que se jactan de ser cristianos, pero que son instrumentos del adversario, han tratado muchas veces de seducirme para regresar y para bajarme de la cruz y para predicar lo que ellos predican. Y gracias a Dios he podido creer en Dios, en su palabra, más que en el engaño de ellos. Así que gracias a eso he tenido un crecimiento. Gracias a ello he podido mostrar a Dios mediante su presencia, porque la gloria es para Dios. He podido mostrarle a Dios mi fidelidad a su bendita palabra y no me he dejado engañar. Entonces, ahí está, ya le expliqué, sea también su siervo, ya profetizando Dios que también la descendencia de Jafet, que íbamos a habitar en las tiendas
de Sem, también de igual manera, toda esta descendencia de impíos iba a ser un servidor para probarlos. Alabado sea Dios. Dice en el 28, y vivió Noé después del diluvio 350 años. O sea, 850 años. Recuerde que a los 600 años bajó del arca. 850 años. Y fueron todos los días de Noé, 950 años. Ah, sí, 600 más 300, 950 años y murió. Porque bajó a los 600. Más 350 años más, vivió 950 años y murió. Y recuerde que ya Dios había cortado la vida cuando toda la carne era de continuo mal y pensamiento del hombre. Antes del diluvio, ¿qué dijo Dios? No pase de 120 años. Pero Noé era todavía de la descendencia de los 10 patriarcas. Recuerde que vimos los 10 patriarcas cuánto vivieron. Bueno, pues Noé vivió 950 años y de ahí ya nadie volvió a vivir tantos años más. Ahora vamos a ver los descendientes, la descendencia, para poder concordar y profundizar lo que Dios me ha permitido y me ha revelado. Las descendencias de los hijos de Noé son muy importantes, las genealogías, como también lo vimos con la descendencia de Cam, con la descendencia de Set, ¿verdad? Las dos descendencias, los dos pueblos que habían, y que el otro pueblo de Cam, de igual manera también, Dios lo permitió para seducir y terminaron en pecado. Por eso Dios te destruyó con un diluvio. Aquí también vamos a ver cómo siempre el hombre ha estado inclinado a la incredulidad, ha estado inclinado a desobedecer a Dios. Porque vamos a ver también el pacto que hizo Dios, que estableció Dios, que les dijo multiplíquense, llenen la tierra. Vamos a ver qué pasó con toda esta descendencia, donde Noé y sus hijos fueron obedientes para multiplicarse, pero no todos para el camino de Jehová. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, el primogénito; Cam, el segundo; y Jafet, el tercero, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet. Empezamos con el tercer hijo de Jafet. Gomer, Magog, está hablando de puro primogénito. Y Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, que siguen siendo de la descendencia de Jafet. Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Quintim, Dodanim. De estos, fíjese bien, lo importante, de estos se poblaron las costas, cada cual, según sus lenguas, conforme a sus familias y naciones. Las costas, los continentes. Recuerda que le dije que antes del diluvio, bendito hermano y bendita hermana, no había costas, no había continentes. Ahora, después del diluvio, se hicieron los continentes. Estos crecieron y se fueron a habitar en costas. Así, la descendencia de Jafet se expandió en Asia, en Europa, ¿verdad? Y se fueron. Fíjense bien lo que dice, ¿no? Aquí. De estos se probaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias y naciones. Ahora, cada quien conforme a su lengua. ¿De qué lengua habla? Porque me voy a adelantar un poquito de las lenguas, del habla. Mire, bendito hermano y bendita hermana, hay una enseñanza bíblica, teológica, que yo también apoyo, pero que no es bíblico. Y sí es bíblico. ¿Por qué? ¿Qué lengua se hablaba antes del diluvio? ¿Qué lengua se hablaba? Había francés, había inglés,
había ruso, había chino, había latín, no, no había nada de eso. No. ¿Qué lengua se hablaba? Bueno, a través de los tiempos, los estudiosos de la Biblia le han puesto la lengua semítica. Así se llama en las enseñanzas teológicas. ¿Por qué la lengua semítica? Porque toman a Sem, el primogénito, como referencia. Semítica. Se hablaba una sola lengua. Ahora, ¿qué lengua hablaba el pueblo judío natalmente? El hebreo y el arameo, que no venían, fíjense bien, no venían de la lengua semítica. Eso lo vamos a ver más adelante. El hebreo y el arameo venían de otras culturas, venían precisamente de Canaán y de otras culturas. El arameo y el hebreo. Ahora, estos hablaban una lengua nada más, la lengua semítica. De igual manera, cuando bajaron del diluvio, obviamente hablaban una sola lengua que Dios les dio. Esa lengua de hecho ya desapareció. Esa lengua ya no está, ya desapareció. Hablaban una lengua. Pero cuando se expandieron, que todavía no se expandían, esta descendencia, ¿en dónde aprendió otras lenguas? Porque aquí habla según su lengua y está profetizando algo. Me voy a adelantar un poquito a algo que no hemos visto, pero no tardamos de ver, para poder profundizar y explicar cada versículo. Una vez que se multiplicaron los 3 hijos de Noé, de la descendencia de Cam, vamos a ver un varón que no tarda en venir, llamado Nimrod, que la bendita palabra lo va a especificar como pecador, como hijo del diablo, como un instrumento del diablo, ya sabiendo que Cam estaba maldito. Ahora, este hombre fue el primer hombre que empezó a invocar un engaño a todos la descendencia de Sem y de Jafet, que estaban juntos, ¿verdad? Para ir en contra, como lo vamos a ir estudiando, de los mandamientos de Dios, de multiplicar, fructificar y llenar la tierra. Y Él los quiso concentrar en un valle. Que el valle también tiene simbolismo, pero ahorita no vamos a profundizar esa enseñanza hasta que lleguemos a ese versículo. Y de ahí los convenció para hacer una ciudad, en vez de fructificar, en vez de sojuzgar, en vez de llenar la tierra, los concentró para hacer una ciudad, una torre llamada Babel, que le voy adelantando, todo tiene simbolismo. La palabra Babel significa confusión de lenguas, eso significa Babel. La torre tiene simbolismo, no me quiero adelantar, lo vamos a ver cuando Dios me permita llegar ahí, entre mañana y pasado mañana quizás, no lo sé, igual y mañana, pero ahí yo le voy a profundizar lo que significa el pecado, el fruto, lo que significa hoy, lo que concuerda hoy. Y cuando Dios vio que este hombre de la descendencia de Cam había engañado de los mandamientos que Dios le había dado, de lo que Noé había enseñado, después de varias generaciones, habían perdido ya la palabra nuevamente, el mandamiento. Cuando Dios vio eso, entonces dice la palabra que Dios bajó para confundir la lengua de cada uno de ellos, para parar su obra, para que ya no se pudieran entender y ya no pudieran terminar esa obra, que era una torre donde querían llegar a la cúspide del cielo, que todo tiene simbolismo, ¿verdad? Dios confundió la lengua, y ahí entonces la descendencia de Jafet, en el momento también de los demás, en el momento que Dios confunde las lenguas, pues de ahí vienen los dialectos, de ahí vienen todas las lenguas que hoy conocemos, desde ahí viene el cimiento de todas las lenguas. Por eso yo, si quiero hacer con un japonés que no habla latín, y yo que no hablo japonés, y quiero hacer algo con él, y sin tecnología, sin nada, no nos vamos a poner
o nos vamos a poder poner de acuerdo. No vamos a ponernos de acuerdo. Entonces, cuando Dios confundió sus lenguas, como lo vamos a ver, ya no se pudieron poner de acuerdo para terminar esa torre y cada quien se fue con su lengua por grupos. Tú y yo hablamos esta lengua, vámonos juntos. Tú y yo hablamos esta lengua, y así se fueron a llenar las costas la descendencia de Yahvé. Espero vaya siendo explícito, pero lo vamos a profundizar y lo vamos a concordar más adelante, bendito hermano y bendita hermana. Bueno, dice entonces: ahora, en el 5 dice: de estos se poblaron las costas, cada uno según su lengua. Ya vimos, cada uno según su lengua, que se les dio en la torre, conforme a sus familias, en sus naciones. Aquí ya habla de naciones. Aquí ya se empezaron a multiplicar los que no éramos pueblo hebreo o judío, los que éramos gentiles. Bien, dice: los hijos de Cam fueron Cush, Misraim, Fut y Canaán. 4 hijos. Los hijos de Cush: Seba, Jávila, Sapta, Raamá, Zapateca. Y los hijos de Raamá: Seba y Dedán. Y Cush engendró a Nimrod. Aquí está, Nimrod. Claro que todos estos hijos nacieron con pecado ya, porque la bendita palabra nos dice que si yo, como siervo de Dios, peco, mis hijos en automático van a ser pecadores, los que vayan a nacer. Bueno, entonces fíjense, ven, y Cush engendró a Nimrod, que viene de Cam. Nimrod, ponga atención y meditemos en esto, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Poderoso. Vamos a meditar en esto. Los que han dado un seguimiento, bendito hermano y bendita hermana, ¿se acuerda usted cuál fue la seducción? Bueno, primeramente, ¿se acuerda usted cuál fue el pecado de Satanás antes de ser Satanás? Cuando era Lucifer, ¿se acuerda cuál fue el pecado allá en el cielo? Fue ser como Dios. Ese fue su pecado. Fue expulsado. ¿Y se acuerda cuál es el engaño y la seducción que le trajo a Adán y a Eva para pecar? Acuérdese, vas a ser como Dios. Altivez, soberbia, lo que el ser humano tiene, lo que busca, porque ya di esas enseñanzas, pero le vuelvo yo a remembrar, a recordar. ¿Qué es lo que buscan los seres humanos que no son cristianos? Grandeza, poder, reconocimientos, servicio, que les sirvan. Porque yo, ¿para qué voy a querer dinero, una profesión? Pues para tener cocinera, para tener sirviente, para que me aplaudan, para que me sirvan, para que me traten como rey. Y al único que se le sirve es a Dios. Entonces, es algo que trae Satanás, es un fruto. El decir vas a ser como Dios, la altivez y la soberbia es un fruto. ¿Por qué? ¿Qué te enseña Satanás por medio de las iglesias que están disfrazadas de ángeles de luz? Eres grande, eres hijo del Altísimo, eres un rey, eres un príncipe, tú vales. Eso lo enseña la metafísica y lo enseña Satanás. La palabra nos dice que somos polvo, que no somos nada, que seamos humildes, que si somos algo es inmerecidamente, que si somos algo es porque Dios está, pero nosotros sin Dios no somos nada. Bienaventurado el pobre de espíritu. Entonces, la palabra nos enseña todo lo contrario a la altivez y la soberbia. Entonces, aquí cuando dice el primer poderoso, son aquellos que han sido mordidos por la serpiente y han querido usurpar el lugar de Dios, que se han sentido como dioses. De igual manera también, en este camino, bendito hermano y bendita hermana, hay muchos, como Kais Luna, como Adrián Romero, como Marcos Witt. Todos ellos usurpan el lugar de Cristo y se creen poderosos, se les sirven, se les aplaude.
pero es un veneno de Satanás. Entonces, estoy profundizando, estoy concordando con citas bíblicas desde el Antiguo Testamento, los fariseos, que buscaban los primeros lugares, que buscaban los aplausos, que buscaban que les dijeran rabí, rabí, que vivían en residencias, que vestían impecablemente. Ahí están, se sentían poderosos. Recuerden la parábola, que cuando Cristo Jesús vino, dijeron los labradores, matémoslo y quedémonos con su herencia. Ahí está la altivez, está la soberbia, ahí está el ser poderoso, el usurpar el lugar de Dios. Bueno, entonces fíjese bien. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Ahora, 9. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Mira, también vamos a poner atención en esto. Los simbolismos, las parábolas. Un cazador caza por gusto, por trofeos. Un cazador en el mundo tiene cabezas de venado, tiene cabezas marfil, cabezas de elefante, tiene pieles de osos, tiene. Y un cazador mata por gusto, mata sin tener necesidad para comer. Un cazador es tramposo, pone trampas. Un cazador tiene armas sanguinarias para matar y cazar. Así se le conoce bíblicamente a Satanás. Un león es un cazador. Una serpiente es una cazadora. Como dice en 1 de Juan 5:8, que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar o buscando a quien cazar. De igual manera, recuerde la enseñanza que vimos desde un principio, el por qué una serpiente, el por qué Dios no permitió que se metiera en otro animal, por qué tenía que ser una serpiente, porque la serpiente es uno de los animales más astutos del campo, en el cual cada 100 veces que ataca, 99 acierta y una falla. Se camuflajea, es un animal astuto para la caza. Entonces, así de igual manera hoy, proféticamente, la descendencia de Cam son hombres violentos, se dedican a cazar ovejas, a bajarlas de la cruz, a matarlas, como dice en San Juan 8:44, y Cristo Jesús les decía a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, porque los fariseos, Cristo Jesús venía a dar una palabra y los fariseos venían a arrancar y a tratar de engañar y a decir que Él no era Dios, a decir que no. Y de igual manera, en los tiempos de Pablo, todo el tiempo que Pablo estuvo dando la verdad como un instrumento, los adversarios, los fariseos, se dedicaban a decir que era mentira y cazaban. Y recuerde, el león se alimenta de carne. Yo soy un ser espiritual, pero si peco me convierto en carne, ya se alimentaron de mí, ya me arrebataron. Entonces, todo trae como trasfondo, bendito hermano, la descendencia de carne, ¿verdad? Y entonces, cuando dice, y fue vigoroso, ¿vigoroso por qué? Vigoroso es fuerte. Yo le digo, Satanás, ¿Dios le delegó fuerza? Sí, sí. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué nos dice Cristo? No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Yugo desigual es que el yugo que Satanás tiene, que ha engañado al mundo entero, es un imán que ha arrebatado mucho. De hecho, a mí me impacta una enseñanza que viene en Job, creo que es 33, 30 y tantos, ¿verdad? Ya casi finalizando, cuando nos habla de Satanás, de Leviatán, y nos da a entender cómo le delegó Dios un poder que ninguna arma prospera, que quién puede sacarlo con un anzuelo,
que quién le puede poner carnada, y nos lo presenta como un ser poderoso, que de igual manera Satanás, cuando hacemos pacto con él, nos da poder. Claro. ¿Qué le dijo Satanás a Cristo en la última tentación del desierto, cuando lo subió a la cúspide más alta y le dijo: mira, todos estos reinos son míos, si me adoras, te los daré? Ahí está el poder de Satanás. Ahora, muy importante, porque si yo, claro que yo, bendito hermano y bendita hermana, y usted, si no ha pecado, tenemos mucho más poder que los instrumentos del diablo. Pero ellos tienen poder sobre los incrédulos, sobre los que no creen. Satanás y esas iglesias que tienen acaparados y hechizados a multitudes. Entonces, aquí está hablando de representantes, porque recuerde que Cam, pues simbólicamente había sido una persona que estuvo en la barca y que había bajado a tierra seca. Bueno, entonces dice, este fue vigoroso, ya le dije lo que es vigoroso, tienen poder para hechizar, tienen poder delegado por Satanás, cazador delante de Jehová. ¿Y qué es delante de Jehová? Jehová atrás, y a mí no me interesa Dios. Voy por delante de él, porque los que somos humildes somos guiados por el Espíritu Santo, somos guiados por la nube de fuego en el desierto, somos guiados por la nube de vapor en el desierto. No vamos delante, sino vamos siendo guiados. Así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Dice en el versículo 10, y fue el comienzo de su reino. Fíjense bien, fue el comienzo de su reino, Babel. Muy importante. De su reino, fue el comienzo de su reino. Dos reinos, el del mar y el del bien. Dos puertas, la ancha y la angosta. Dos señores, Cristo y Satanás. Y también habla de un reino, porque recuerde que vimos dos pueblos sentenciados. Recuerde que cuando Adán y Eva pecaron, Dios profetizó un pueblo de la serpiente y un pueblo de la mujer. Fue el comienzo, dos pueblos, dos reyes. El pueblo de Dios tiene la cabeza de Cristo. Tenemos a Cristo como rey. El pueblo que no es de Dios tiene la cabeza que es de Cristo, de Satanás. Tiene la sabiduría de Satanás. Y están sujetos a Satanás. Aunque están engañados, ¿verdad? Porque recuerde, no se le olvide que Satanás es engañador y que se disfraza de ángel de luz. O sea, ¿cómo los deja Dios cuando toman el papel de Cam? Pues los deja en una congregación engañados por Satanás, y Satanás les delega un poder para ir en contra de las ovejitas a ver si las cazan. Entonces, cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel. Ya le expliqué lo que es Babel, confusión de lenguas. Porque también Satanás quiere confundir la lengua que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un lenguaje, que es el espiritual. Acuérdense que Cristo Jesús dijo, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Yo ya no tengo el lenguaje del mundo, hermano. Y usted tampoco debería de tener el lenguaje del mundo ya. Usted debería de estar hablando de la palabra de Dios, como este su servidor, todo el tiempo, todos los días. Pero Satanás quiere quitarme y confundirme esta lengua espiritual que Cristo Jesús me trajo, y que sé escuchar y que sé comprender. Porque si yo peco, este lenguaje me va a aparecer en chino. Puede decir, cállate, dura es esta palabra, ¿quién podrá soportarla? Eres hijo del diablo, esto no es verdad, y no la voy a entender. Entonces Babel significa confusión de lenguas, ya profundicé, y Satanás es experto
para venir a quitarnos este lenguaje que es espiritual y ya no entenderlo. Bueno, y fue el comienzo de su reino Babel. Erech, Akkad y Calné en la tierra de Shinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth y Calá. Ahora muy importante esto. Edificó. La palabra edificar es construir. ¿Se acuerda, bendito hermano y bendita hermana, que cuando Dios me permitió enseñar sobre Adán y su descendencia de Set y la descendencia de Cam, cómo la descendencia de Cam habían ciudades y cómo en la descendencia de Set no había ciudades que se dedicaban a la obra de Dios? ¿Se acuerda bíblicamente qué significa construir ciudades? Como en Egipto. ¿Se acuerda? Ojalá se acuerde, porque yo le di la enseñanza. Pero si no, se lo voy a volver a remembrar, a repetir y a recordar, tomando como ejemplo la base que ya le puse con la descendencia de Cam y la descendencia de Set. Y posteriormente, cuando el pueblo de Dios estuvo cautivo en Egipto, lo tenían esclavizado para hacer ciudades. Y no tenían tiempo para adorar a Dios en el desierto. Ahora, de igual manera, todo esto profetiza que la sabiduría de Satanás, todos los que están con trabajos que no son de Dios, con trabajos que no hacen para lo que fuimos creados, todos esos trabajos que el gobierno les da, pues es para construir puentes, pavimentar, para construir parques, para construir ciudades, con los impuestos y con los trabajos que ellos tienen. Mas nosotros tenemos otra obra, que no es esclavitud, que no es la de allá. Nosotros tenemos una obra donde estamos edificando un templo, no una ciudad que va a ser destruida, que es pasajera, que es corruptible. Nosotros estamos construyendo un templo que es incorruptible, que es eterno, porque esta obra en la que Dios nos quitó la primera y nos trajo de esta obra, dejamos de construir ciudades y nos dedicamos a edificar a los negocios del Padre, edificar el templo de Dios, que tiene un costo para poderse dedicar a esta obra. ¿Cuál es el costo? La cruz. ¿Cuál es el costo? Estimar todo como basura. ¿Cuál es el costo? Dejar aquella obra que me daba riquezas infructuosas y pasajeras, que me daba poder, que me daba aplausos del mundo, reconocimientos, cuando esta obra me trae todo lo contrario con los pecadores, mas no para con Dios y con Cristo. Entonces, aquí vamos viendo y vamos profundizando las enseñanzas de la descendencia de Cam, que se dedicaron a hacer, mas no las de Jafet. Ahora, y edificó Nínive, esa ciudad que conocemos también, que en su momento era pecadora, cuando vemos el libro de Jonás, del gran pez que se tragó a Jonás y que fue a predicar a Nínive. De esta Nínive habla. Desde entonces fue edificada esa ciudad. Sabemos que era pecadora. Nínive, Rehoboth y Calá, y Resén, entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Edificaron ciudades. Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Neftuim, a Patrusim, a Caluim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Ahí está. ¿De dónde vienen los filisteos? El peor enemigo en los tiempos de que heredaron la tierra de Canaán, y durante todo ese periodo el peor enemigo del pueblo de Dios fueron los filisteos.
Pero ya dije, fueron siervos, pero enemigos. De ahí, de esta descendencia de los filisteos, vienen amorreos, jebeseos, hititas, que es lo mismo, todos filisteos, que son los que adoraban al dios Dagón y a muchos otros dioses que tenían. Bueno, de ahí vienen los filisteos. Bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Salieron los filisteos y a Caftorim. Y Canaán engendró, y aquí estamos viendo Canaán, a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, ahí está, al Amorreo y al Gergeseo, que vienen de la descendencia de Cam. Y que vienen de la descendencia de los filisteos. Al Jebuseo, que fueron tribus muy feroces. Al Amorreo, enemigos del pueblo de Dios, y Gergeseo. Y que Dios, quiero aprovechar para decirle, ¿verdad? Si usted ha leído la Biblia, cuando el pueblo pecaba, Dios los entregaba a que los zarandearan, los entregaba a estas naciones hasta que decían, ¡ay, perdón! Y se regresaban con Dios. Para siervos de siervos. Y también un pueblo que trató de quitarle la ley y la obediencia que tenían de Dios. Como ya lo vimos, siervo de siervos, será Cam. Dice, también engendraron al Jebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Samareo, al Humateo, y después se dispersaron las familias entre los cananeos. Y son los que se fueron a habitar en la tierra conocida de Canaán. Allí habitaron ellos. Esa tierra que hoy es Israel, que hoy es Jerusalén y Israel, que ya no es de ellos, que Dios les heredó. Cuando los sacó del desierto, les heredó esa tierra y esta tribu desapareció después. La descendencia de Cam. Y fue el territorio de los cananeos, desde Sidón, aquí está, usted lo puede ver geográficamente, que es todo lo que abarca hoy Israel, desde Sidón, en dirección a Gerar, hasta Gaza, y en dirección de Sodoma y Gomorra, Adadma, que es donde está el mar Rojo el día de hoy, Sodoma, Gomorra, Adadma y Seboín hasta Laza, que en la antigüedad así se llamaban estas ciudades. Ya en el mapa actual se conocen ya con nombres diferentes. Pero ahorita no voy a profundizar, lo único que le puedo decir es que todas estos son los límites de toda la extensión de la herencia de Israel el día de hoy. Todo el pueblo, todo lo que es Israel terrenal. Bueno, allí habitaron los cananeos, allí habitó la descendencia de Cam, primeramente. Estos son los hijos de Cam, ya los vimos, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Recuerde que los de Jafet se habían ido a las costas. Bueno, ahora vamos a ver. También nacieron hijos a Sem. Aquí vamos a ver la descendencia de los hebreos. También nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfax, Arfajad, Luz y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y Mas. Arfajad engendró a Sala, y Sala engendró a Heber. Y a Heber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Y, fíjense, no ciudades, fue repartida la tierra, que la tierra la reparte Dios. Y el nombre de sus hermanos, Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Seled, Hazar, Mabet, Gerá, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Jávila y
Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán, de la descendencia de Sem. Recuerda que estamos viendo. Y algo muy importante que vimos. Se les repartieron tierras. Lo contrario a edificar ciudades. Los otros se fueron a las costas. De igual manera, Cristo Jesús nos vino a dar tierras para tener ovejas, para sembrar. Todo tiene simbolismo. Dice, fíjese bien, mesa en dirección hasta la región montañosa del oriente, porque también las montañas tienen representación bíblica, buenas tierras donde sembrar, altitud. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y estos se esparcieron en las naciones, en la tierra, después del diluvio. Bueno, vamos a ver todavía de la descendencia de Sem. Falta todavía. Ahorita vamos a ver la Torre de Babel, pero falta la descendencia de Sem todavía, donde vamos a llegar a Abraham o a Abraham. Pero no me voy a adelantar. Hemos terminado, bendito hermano y bendita hermana, porque no me gustaría empezar ahorita el capítulo 11, que va a hablar de la Torre de Babel. Pero vuelvo a repetir, la descendencia de Sem sigue en este capítulo 11, versículo 10. Pero vamos a ver primero, porque así lo dejó Dios en la Biblia, la Torre de Babel. Y vamos a ver en esta descendencia de Sem hasta llegar a Abraham. Y que de Abraham sale todo el pueblo hebreo. Pero no me voy a adelantar. Si Dios lo permite, mañana continuaremos. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, teléfonos, contactos, siempre se ponen en las enseñanzas, para que cualquier duda que tenga, que podamos nosotros ser sus servidores y que podamos darle una enseñanza y una comprensión hasta que usted diga amén, con mucho gusto. Somos servidores de Dios. Así que la gracia y la paz se queden con todos ustedes. Yo les mando un abrazo y el beso de los santos. Hasta mañana, si Dios quiere, y gracias.